Saludos mis mortales favoritos, amos y la cosa por acá y continuamos con esa miniserie donde estamos hablando acerca del Evangelio de Juan. Entonces vamos a la siguiente cápsula, pero antes vamos a hacer un brevísimo recuento de lo que vimos en la primera cápsula. En la primera cápsula Juan nos dice de que la palabra es preexistente a todo lo creado, que no es una creación, sino que cuando todo tuvo un inicio o un principio, ya estaba la palabra ahí. Número 2, que la palabra estaba con Dios, hablando de esa coigualdad de personalidad entre la palabra y el Padre. Y número 3, nos dice claramente que la palabra era Dios, atribuyendo precisamente el atributo de divinidad, de deidad, que se le atribuye en el Antiguo Testamento al Padre, ahora se le da al Hijo. De tal forma que Juan intencionalmente hace un intercambio atribuyendo a Dios Padre precisamente como Dios y luego a la palabra como Dios. De tal forma que para Juan, tanto el Padre como el Hijo son Dios, pero no son la misma persona. Y esto lo aclara en el versículo 2. En el versículo 3 se nos dice que la palabra es el agente creador, atribuyéndole como creador, como agente creador, a lo que en el Antiguo Testamento se le daba al Padre. Ahora en el Nuevo Testamento se revela que ha sido el Hijo el agente creador de todo lo que existe. Es decir, que Juan empieza a direccionar todo, inclusive toda la creación, hacia el Mesías. Recuerden que Juan va a magnificar a Cristo en todo su evangelio. Entonces vamos a continuar. A partir del versículo 4, fíjense cómo dice: en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En esta segunda cápsula vamos a hablar acerca de esta expresión: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En alguna ocasión yo he escuchado de que se dice de que esta expresión tiene que ver con los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús y por lo tanto Jesús extiende su invitación a los gentiles. ¿Por qué? Como consecuencia del rechazo de los judíos. Pero esto no tiene asidero bíblico. Vamos a leer en el contexto y vamos a ver que Juan está hablando de la palabra con un alcance universal. Por eso dice en el versículo 4, en ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De cuáles hombres? De todos. Porque primero nos acaba de decir en el versículo 3 que la palabra es el creador de todo. Y ahora en el versículo 4 nos dice que la palabra es el dador de la vida de todo. Por lo tanto, todo hombre, por el simple hecho de tener vida, le merece honra y alabanza a el dador de la vida, que en este caso es la palabra. Entonces continúa diciendo: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces, cuando está hablando de la luz verdadera para todos los hombres, está hablando de la palabra. Y entonces en el versículo 9 dice lo siguiente: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vemos, el contexto no es Israel. El Mesías, que es la palabra encarnada, es la luz para todo hombre. Por eso cuando aparece el Mesías en la historia de la humanidad, se acaba el antiguo pacto. El antiguo pacto era por naturaleza étnico, es decir, el pueblo de Israel era el pueblo de la alianza y todos los demás pueblos eran gentiles. Cuando viene Cristo, Él aparece como la luz para todos los hombres. Se acaba eso de, como bien va a decir Pablo, judío y gentil, griego y judío, de los que están con ley, los que están sin ley. Todo eso se acaba. Cuando llegue el Mesías, Él es la solución para todo hombre, sea judío, sea gentil. Cristo, la palabra encarnada, en su alcance universal, es precisamente la solución al problema de todo hombre. Y entonces es cuando dice: en el mundo estaba, no dice en Israel, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Esto es lo que nos acaba de decir en el versículo 3 y lo confirma en el versículo 10. El creador de todo, el creador del mundo, ha llegado a este mundo como la solución de este mundo. Vemos, el alcance es universal, no está hablando de Israel.
Entonces es cuando dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Al mundo que él había creado, a su propia creación. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Esto es importante porque en el nuevo pacto el pecado no es si quebrantas o no el decálogo o la ley mosaica, como era en el antiguo pacto. No. Fíjense lo que va a decir Juan en el capítulo 3. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando ha llegado la palabra encarnada o el Mesías? Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en él, es decir, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nuevo pacto la condenación es: crees en Cristo Jesús y eres salvo. Si estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. La condenación viene si rechazas al Mesías, como sucedió con el pueblo de Israel y con todo aquel que rechaza al Mesías. Seas judío o gentil, rechazas al Mesías, estás bajo condenación. ¿Sí? Esto es lo que dice el nuevo pacto. Entonces, la buena noticia es la siguiente: pero a todos, no a Israel, a todos, seas judío, seas gentil, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios eran pues los descendientes de Abraham. Si tu abuelito era Abraham, si tu tatarabuelo fue Abraham, pues tú eras parte del pueblo de Dios, eras parte del pueblo de la alianza. En el nuevo pacto no funciona así. Aquí no hay etnicidad. Los que son hijos de Dios son aquellos que lo son a través de la fe en el Mesías, es decir, en la palabra encarnada. Como podemos ver, Juan nuevamente magnifica a Cristo, como lo va a hacer en todo su evangelio. El eje central de todo el nuevo pacto, adivinen quién es. Exacto, la palabra encarnada.